Buenos días. Gracias por acompañarnos, tanto presencialmente como a través de Internet. Quiero comenzar pidiendo disculpas por este retraso y por los problemas técnicos que hemos tenido al comienzo de la sesión, pero bueno, espero que podamos ya encauzar todo con la mayor normalidad. Comienzo saludando al profesor don Antonio García Tabuenca, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá y codirector académico de la cátedra, a don Daniel Romero Abreu, presidente de Thinking Heads, a los miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Alcalá, al profesor don Andrés Pedreño, que ahora mismo... el profesor don Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía, es rector de la Universidad de Alicante y coautor del informe. Don Ángel Nigorra, director general de Bizum. Profesor doctor don Carlos Mario Gómez Gómez y profesor doctor don José Antonio Gonzalo Angulo, que no ha podido acompañarnos, pero que nos está siguiendo a través del streaming, a través de la red, codirectores académicos de la cátedra. Al profesor don José Carlos Díez, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá y director de la cátedra, a don José Antonio Villasante, quien ha estado estrechamente vinculado a esta universidad desde Santander Universidades y Universia, señoras y señores y aquellos que nos siguen en directo a través de nuestro canal oficial de YouTube, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar el acto con una intervención de don Manuel Muñiz Villa, secretario de Estado de la España Global, que ha excusado su asistencia, pero ha querido estar presente en este acto enviándonos el siguiente vídeo. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, siento mucho no poder estar con vosotros en la Universidad de Alcalá de Henares. Me habría encantado el poder estar, pero en todo caso es un placer poder compartir con vosotros estas reflexiones sobre digitalización, sobre todo desde la perspectiva del Ministerio de Asuntos Exteriores, cómo está la digitalización y la tecnología cambiando dinámicas fundamentales de las relaciones internacionales. Estamos, por cierto, elaborando una estrategia nacional de tecnología y orden global que va a abordar muchas de estas cuestiones, pero yo quería mencionar en concreto tres grandes aspectos de la digitalización y su impacto en el orden internacional, ¿no? El primero tiene que ver con la distribución de poder. Está emergiendo una nueva geopolítica de lo tecnológico. Esto tiene que ver con el desarrollo de nuevos tipos de armamentos, tanto defensivos como ofensivos. También la emergencia del campo de la desinformación, de la injerencia en los procesos de debate y electorales de terceros países, que es un tema que nos ocupa, porque esto es una nueva dimensión de la seguridad. De hecho, desde este ministerio colaboramos de manera muy activa con la Unión Europea y con el Servicio de Acción Exterior en la lucha contra la desinformación, porque nos plantea un problema ya de naturaleza de seguridad nacional. Hay un segundo ámbito que es muy importante, que es el de derechos y libertades, y este tema lo tendemos a infravalorar, pero realmente las nuevas tecnologías, sobre todo el Big Data y la inteligencia artificial y la capacidad de monitoreo de la actividad y del comportamiento de las personas, nos plantean un enorme reto a la hora de proteger no solamente nuestra privacidad, sino también nuestra libertad. Hay un campo enorme emergente en las relaciones internacionales, que es tener esto en cuenta a la hora de gestionar nuestras relaciones con terceros países, a la hora de filtrar inversiones estratégicas que se realizan dentro de nuestra economía, etcétera. Y la tercera dimensión, que es probablemente la que más tiempo os va a ocupar en esta conferencia, es la económica, es la economía de la digitalización. Y aquí tenemos enormes retos y enormes oportunidades como país y también como Unión Europea en su totalidad, ¿no? Entre los retos está la necesidad de posicionar nuestra economía en la frontera tecnológica. Aquí todavía nos queda un camino por recorrer. De las mayores empresas del mundo de Internet hay muy pocas europeas en esa categoría. Tenemos un problema también y un reto en emprendimiento tecnológico, sobre todo en algunos campos, en inteligencia artificial, pero ese es solamente por nombrar uno, pero también en el campo de la nube, en el campo de la geolocalización, en el campo de ciertas plataformas y de redes sociales, donde nosotros como europeos y como españoles tenemos que asegurarnos de que estamos en la frontera. Esto
por motivos muy profundos, ¿no? Es donde se está concentrando el crecimiento de productividad, es donde se están concentrando los salarios más elevados, es también donde se concentran las bases fiscales y por lo tanto tenemos que tener tracción fiscal sobre esa parte de la economía. Así que hay un campo de trabajo común en el que tenemos que asegurarnos de que avanzamos y avanzamos con éxito como España y como Unión Europea. Eso va a implicar completar el mercado digital común, establecer reglas de competencia razonables en la economía digital, establecer un level playing field en esta economía dentro del espacio Unión Europea, pero también con terceros mercados, etcétera, una política fiscal en este espacio razonable, mejorar nuestros sistemas educativos y conectarlos con el entorno de transferencia tecnológica y de emprendimiento. La lista es larga, pero la verdad que somos muy conscientes de que esto es una auténtica prioridad para nosotros. No hay ningún factor estructural en el seno de la Unión Europea o de España que nos impida o nos deba impedir el ser líderes en este campo. Tenemos las infraestructuras, tenemos el capital humano, tenemos el ecosistema de investigación y de innovación, tenemos clústeres y entornos empresariales muy consolidados, entre ellos, por cierto, el de las finanzas, que sé que es el objeto de esta conferencia. Hay un gran mito, ¿no? Y es que las startups y el emprendimiento se produce en el garaje de alguien y eso acaba siendo Apple o Amazon. En algunos casos lo ha sido, pero un porcentaje enorme de la innovación y del emprendimiento acaba en empresas medianas y grandes que lo incorpora, lo potencia y lo pone a buen uso. Nosotros tenemos ese segmento empresarial y económico como para poder hacerlo en España y en Europa en sectores importantísimos y de futuro. Así que se nos abre con los fondos europeos, y con esta idea termino, una ventana enorme para avanzar esta agenda de transformación. Es una oportunidad es generacional, nos jugamos una generación y una buena parte de estos fondos lo vamos a destinar a avanzar la agenda de digitalización sin perder de vista lo que esto significa en términos de geopolítica, en términos de derechos y libertades y de modelo tecnológico y en términos de competitividad y liderazgo tecnológico en el ámbito de la economía. Así que en esa labor espero encontraros a muchos de vosotros y espero que tengamos éxito. Definitivamente en este ministerio vamos a estar volcados para avanzar esta agenda. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a don Manuel Muñiz su intervención. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Antonio García Tabuenca, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá y codirector académico de la Cátedra Thinking Heads UAH. Gracias, vicerrectora. Vicerrectora, presidente de Thinking Heads Group, vicerrector, profesores, claustros, señoras, señores, amigos y amigas. El pasado 7 de febrero se firmó un protocolo de actuación entre el presidente de la empresa Thinking Heads Group y el rector de nuestra universidad, por el que se constituyó la cátedra Thinking Heads UAH sobre la realidad financiera. Su objetivo es ofrecer un lugar común de referencia nacional para sensibilizar a la sociedad sobre la relevancia del sector financiero en el desarrollo económico y social de nuestro país, considerando prioritario la irrupción de las tecnologías globales y disruptivas, en particular en una etapa de acusada incertidumbre. Nuestra universidad aporta desde la Facultad de Económicas su conocimiento y estudio sobre este sector a través de profesores investigadores especializados y Thinking Heads su interacción con CECA y AEB con el fin de aportar reflexión, debate sobre los principales retos de este sector. La comunicación apropiada y veraz es clave, como se pueden imaginar, en este tema, y de ella también se ocupa Thinking Heads Groups, utilizando grandes, buenos medios dinámicos y participativos. El Observatorio de la Realidad Financiera, ORFIN, se constituye dentro de la cátedra inmediatamente de la constitución también de la cátedra y este observatorio persigue, por una parte, la detección de contenidos imprecisos o desinformaciones sobre este sector o tratando de ofrecer información fiable y verificada para un debate público más sano y transparente.
De otro, produce informes sobre los desafíos actuales del sector, depositando en manos de expertos reconocidos, sean investigadores o no de la universidad, su elaboración y propuestas. El que va a presentarse en este acto a continuación por el profesor Pedreño es uno de ellos. El profesor visitante de nuestra facultad, José Carlos Díez, ejerce de director de esta cátedra, que cuenta con un consejo asesor de reconocidos profesionales y economistas, cuenta también con una comisión académica formada por los dos directores de los dos departamentos de Economía y Empresa de la facultad, de la que yo soy decano, y yo soy también una parte de esa comisión académica. Somos los tres los que gestionamos con el director el apartado académico, la conducción académica de la cátedra. Bueno, y finalmente tiene una comisión mixta de seguimiento del día a día, que aquí hay varias de las personas que trabajan por ambas instituciones. Bueno, ciertamente una cátedra de estas características es muy acorde con los tiempos que corren en la universidad y centros de investigación en España, al menos por dos motivos. El primero, porque nos favorece a los universitarios a arrimarnos al cauce por el que discurren las personas y familias, la sociedad, las instituciones y la cultura. Es decir, permiten reducir la brecha entre la investigación protocolizada y la realidad social. Hoy, especialmente en el campo de las ciencias sociales, la investigación es tan exigente y procedimentada a menudo que no se sabe bien a dónde vamos con nuestra propia investigación. Transferir conocimiento a la sociedad es una ingente tarea que las universidades estamos atisbando desde ya hace bastantes años, pero que aún queda mucho camino por andar. Aunque es verdad que para ello también es necesario el acuerdo con las instituciones públicas, los gobiernos y privadas, las empresas financieras y no financieras. Tanto unas como otras no pueden quedarse tampoco en su modo de confort, instrumentando la democracia política o económica bajo el prisma de sus intereses corporativos. Por ejemplo, los gobiernos con frecuencia gobiernan para mantenerse en el poder o para mantener sus partidos o su partido en el poder o sus partidos en el poder, más que para satisfacer a veces o a menudo necesidades sociales. Por ejemplo, una necesidad social en este enclave en el que estamos sería cambiar el modelo educativo de la universidad y en general de la educación española. O muchas empresas, la mayoría, que apretadas por la obtención de un margen estrecho cada vez más, olvidan o son incapaces de crecer, innovar su cultura y productos y vender en el exterior. En suma, nos necesitamos universidades, gobiernos y empresas. O, en otro caso, nos vendremos abajo un poco más. El segundo motivo de interés de esta particular cátedra es que nos ayuda a comprender mejor la necesidad de mejorar e innovar nuestras tecnologías en la docencia, la investigación y la gestión académica. Por ejemplo, la pandemia ha abierto para siempre, al menos en nuestro país, la puerta de la enseñanza a través de Internet, muy desconocida y apenas practicada en las universidades públicas y en otros centros públicos. Y ello ha llevado a las autoridades políticas y académicas a la búsqueda e implantación de sistemas, de equipos, de aplicaciones útiles para mejorar esta docencia en remoto, que apresuradamente tuvimos que improvisar profesores y estudiantes el pasado marzo. En el fondo, se nos ha abierto a muchos profesores la indispensable conveniencia de fortalecernos personal y colectivamente en el proceso cultural y tecnológico que conlleva la digitalización en nuestro devenir diario y en las aulas. Por tanto, no solo la banca necesita digitalización, también la necesita la academia. Profesor Pedreño, podemos discutirlo en otro momento eso, porque me parece que es una complementación grande. Muchas gracias a todos los presentes en este Paraninfo, muchas gracias a los que están en la red y gracias, como no, a Thinking Head Groups.
Muchas gracias, don Antonio García Tabuenca. A continuación, tiene la palabra el profesor doctor don Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía, exrector de la Universidad de Alicante y coautor del informe. Querido equipo rectoral, querida vicerrectora, querido decano, amigos, José Antonio Villasante, José Carlos Díez, director de la cátedra, queridos compañeros de informe. Bueno, un auténtico placer estar aquí en esta universidad, en este Paraninfo, en una cátedra que es fundamental, es la oportunidad de esta cátedra que en su día el Banco Santander, yo estuve en los orígenes con el profesor Gala, cuando se creó esta cátedra con José Antonio Villasante, y en realidad pues hoy nos permite tocar un tema de una importancia enorme, ¿no? Que es el tema de la digitalización, y me corresponde a mí, y doy las gracias por ello, para presentar las conclusiones del informe Orfin. Creo que el informe es de una riqueza y una extensión considerable, entonces en los menos de 20 minutos que tengo para exponerlo, no haría justicia a la cantidad de ideas y la calidad del informe. Por lo tanto, lo que sugiero es esto, que leáis el informe, que el informe se aproveche en toda su extensión, y me voy a permitir, al hilo del informe, sacar una serie de reflexiones o conclusiones, ¿no?, y compartirlas en función de la relevancia que tiene el momento de Europa, el momento de la banca, el momento que implica el impacto del COVID en nuestras economías, en la digitalización, y todo ello, de alguna forma, pues me lleva a una primera conclusión, que sería la que ven ustedes la que veis en la pantalla, que es muy sencilla. La banca tendría que recuperar el liderazgo, y la tecnología es su gran aliada. Es decir, tendríamos que ver la situación actual, que es sin duda una situación bastante crítica en muchos aspectos, habría que verla, o estamos condenados casi a verla, como una oportunidad. La banca tiene que recuperar el protagonismo que necesita una economía como la europea, donde no hay gigantes tecnológicos, hay pocos unicornios digitales, y las empresas digitales tienen serios problemas de escalabilidad. Yo presido en Alicante una asociación de 250 empresas tecnológicas. La mayoría son empresas digitales. Y si le preguntara cómo ven la banca generalmente ve a las fintechs no tanto muchas veces como una oportunidad, sino como una amenaza. Y si les preguntara, cómo ven ellos a la banca como empresa tecnológica, como empresa de software, ya sabéis aquello que ya decía uno de los presidentes de los principales bancos, de que un banco está a largo plazo a convertirse en una empresa de software, y que todo aquello, en definitiva, que tenemos en la economía, que puede ser software, se va a convertir a software, pues tenemos que ver, en definitiva, la banca cómo materializa este tema. La primera reflexión que te hace uno de los mejores emprendedores que tenemos, Andrés Torrubia, trabajó en el CERN, ha participado en por lo menos unos 10 retos internacionales de inteligencia artificial, quedando número 1, compitiendo con ingenieros de Silicon Valley, ingenieros chinos, matemáticos. Vendió su empresa en el Silicon Valley por cerca de unos 30 y tantos millones de dólares, si mal no recuerdo. Bueno, es una persona que ha demostrado realmente su competencia como programador a la hora de reinventarse en la inteligencia artificial, de competir internacionalmente. Y me decía que realmente es difícil entender al banco como una empresa de software. Es decir, una empresa de software subcontrata el software. A veces cuando es realmente un software muy liviano, pero no el corazón, el core de la compañía de software. Y entonces me dice, Andrés, hay un pasivo del que los bancos hablan poco,
y es el pasivo de los millones y millones de líneas de código escritas en COBOL que funcionan en Framebase de IBM, que no se les puede pedir ni mucha flexibilidad ni desarrollo. Es decir, ahí hay un punto donde aquí tenemos que hacer una reflexión. Si la banca necesita liderar los procesos digitales, tiene que haber cambios de entidad a la hora de aprovechar todo lo que este informe recoge. Es un informe muy rico que evoca la importancia que puede tener desde una sandbox a la hora de experimentar. Es un informe muy rico a la hora de establecer cuál es el potencial de la inteligencia artificial para la banca o que, en definitiva, los procesos de transformación a dónde le puede llevar. Es un informe rico a la hora de valorar el equilibrio existente entre las fintech, la regulación y la propia transformación digital, pero tenemos que también partir de los elementos que son disruptivos, de aquello que exige valentía, exige reinvención, exige salir de la zona de confort. Si realmente la banca tiene que ser el líder de nuestras economías, tiene que liderar nuestros ecosistemas digitales. Al fin y al cabo, el mundo, digitalmente, la tecnología, le está dirigiendo una empresa de búsqueda, es un buscador en definitiva, pero no ha dejado opción, cuando se ha planteado el tema de la inteligencia artificial, enseguida ha reivindicado su liderazgo en la inteligencia artificial. Lo intentó reivindicar incluso en las redes sociales, pero otro de los gigantes no le dio oportunidad, y lo que ha hecho es cerrar cualquier paso para que cualquier red social, incluso las más las preferidas de los jóvenes como Instagram, etcétera, cayeran en manos de un competidor. En definitiva, estamos configurando una economía mundial donde los líderes tienen que tomarse muy en serio su capacidad de liderar los ecosistemas y aquellas tecnologías de propósito general, aquellas que son la electricidad del futuro, sean la inteligencia artificial, la computación cuántica, Internet de las cosas, blockchain, etcétera, etcétera. Ahí no dejar oportunidades, es decir, hay que adoptar una postura no de pasiva. Casi a mí se me antoja que hablar de transformación digital es algo pasivo, es decir, nos transformamos porque hay disrupción, nos transformamos porque las big tech o las fintech somos objeto de disrupción, cuando en realidad lo que hay que tomar es un liderazgo ambicioso en términos de digitalización. Tenemos que marcar las pautas de los sistemas, tenemos que ser nosotros los que marquemos las pautas de cómo se explota la inteligencia artificial en los servicios bancarios y, además, decirle al resto del sistema cuáles son los caminos para poder liderar esta cuestión. Bueno, sobre esta base, hay muchos chistes en Internet si metéis las palabras COBOL, sistemas, mainframe, cuestiones de este tipo que de alguna forma vienen a decir los bancos se convierten, o muchas empresas tradicionales se convierten en elefantes rígidas, flexibles. Eso crea simplemente darle a la tecla de atrás para volver, crea un error. Hay empresas que viven de la ineficiencia de estos sistemas, ¿no? En definitiva, mientras que las startups pues están logrando sistemas muy flexibles, sistemas muy competitivos, sistemas que facilitan el valor, la transferencia de valor al usuario, que simplifican los procesos, los hacen muchísimo más sencillos. Si tuviéramos que de alguna forma idear un proceso de una banca del futuro, muchas veces se ha dicho, dice, no, si no nos compliquemos la vida, si es una banca muy sencilla. Mire, es una banca que no tiene oficinas, hay países que sin oficinas y con el móvil, incluso con móvil, que no son de la última generación, están generando una banca móvil absolutamente simplificada y sin costes operativos. Es decir, mientras tanto nosotros estamos escudándonos en la regulación, en otros temas para poder incluso más que garantizar, sobrevivir y protegernos. La regulación en ese sentido podría pasar a ser un elemento más proteccionista que incentivador de la innovación o de la transformación digital. Desde esta perspectiva, bueno, yo creo que el informe ha trazado muy bien 7 ejes vertebradores que yo los llamaría para recuperar el liderazgo de la banca. Por eso creo que este informe es un informe muy interesante, es un informe que llega en un momento clave, en un momento COVID, y bueno, dentro de estos 7 ejes yo no únicamente lo que voy a hacer es recordarlos, insistiendo en que lo que creo que es lo mejor es que aquí hay que leerse el informe. El primero de ellos es sin duda cómo
como no, una propuesta de valor para el usuario y el cliente. Los gigantes tecnológicos todos se han obsesionado con el valor del cliente. De hecho, Jeff Bezos, a toda la gente que contrata, lo primero que le hace es aprenderse de memoria, casi en la piel, mire, el usuario, hay que obsesionarse por el usuario. Y es obsesión. Oye usted, despiértese usted a las 3 de la madrugada diciendo cómo voy a mejorar yo la experiencia del usuario. Ahí tenemos ya un problema. Es decir, si tenemos un sistema de programación que en definitiva es absolutamente rígido, inabordable en la innovación, la banca tiene un serio problema. Es decir, y las fintech tienes una oportunidad. Por lo tanto, una de las primeras propuestas claras, sencillas, que es lo que ha permitido el éxito de algunas startups o de los gigantes tecnológicos, es algo que ya recordaba la banca en sus inicios. El cliente es el rey. Para cualquier empresa que ha triunfado, esa es una de sus máximas. Y entonces, en ese sentido, las propuestas de valor tienen que venir hoy en día con una estrategia debajo del brazo para aprovechar todo el potencial de tecnologías que son de propósito general, que tienen una capacidad de transformar el mundo, las empresas, la experiencia de usuario extraordinaria, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, o blockchain, o la futura computación cuántica. En ese sentido, yo llamaría la atención de que si los bancos se transforman digitalmente, solo transforman digitalmente, no les va a ser suficiente. O sea, los bancos van a afrontar con éxito la digitalización si son disruptores, si son ellos los que crean la disrupción, no esperan a que se les haga la disrupción. Es decir, se anticipan a las innovaciones de las fintech o, aprovechando su propio data y su propio conocimiento del sector, son capaces de liderar sobre las propuestas tecnológicas de las big tech, son capaces de liderar estos procesos. Entonces, tenemos que diseñar, crear una nueva economía, unas nuevas finanzas, unos nuevos productos y servicios basados en una nueva forma de entender el negocio bancario. Yo creo que esta es una de las propuestas de informe, es una propuesta muy potente que no dice nada nuevo y lo dice todo en relación a lo que estamos hablando. Segundo elemento que es importante del informe es que el COVID ha acelerado la digitalización. Esto se está insistiendo en ello y es absolutamente verdad. Yo no sé si nos ha acelerado 10 años, 4 o 7, pero es cierto que muchas personas mayores que iban al banco y que cuando estaban en el banco incluso se sentían fenomenal porque salían, se distraían, etcétera. Ahora el COVID, por el tema del COVID no les apetece ni les recomiendan que vayan al banco. Y entonces su nieto o su hijo han descubierto una banca móvil simplificada, que pueden seguir temas con herramientas, su tema de la bolsa, que tienen asesores online, que simulan, que les aconsejan. Están descubriendo un mundo nuevo de digitalización y esto, evidentemente, el COVID ha acelerado nuestra transformación. Y como el COVID viene para quedarse y a largo plazo lo vamos a tener que padecer, hay que tomar buena nota de que estos procesos se han acelerado. Realmente hay que romper cualquier zona reinventar la actual banca y la posibilidad de que las fintechs y las big tech compitan con ella, todo esto se ha acelerado. Bueno, de esta forma, yo creo que una de las propuestas del informe también, que es muy inteligente, es evitar las guerras. Nunca han dado nada bueno, ¿no? Es decir, ahí Emery Botín tenía como libro de cabecera el arte de la guerra, ¿no? Era uno de sus libros favoritos y ya sabéis que uno de los preceptos es que las guerras se ganan sin luchar, sin guerrear. Esas son la forma de ganar una verdadera guerra. Y aquí el informe evoca en alguna ocasión algo que es muy potente. La banca debería tener una estrategia de digitalización lo suficientemente potente, con apoyo con los Estados y especialmente en una Europa que ha perdido frente a China y Estados Unidos la carrera en tecnologías como la inteligencia artificial o algunas de las tecnologías de propósito general, están obligadas realmente a llegar a acuerdos con las big tech y las fintech. Creo que hay que partir probablemente de complementariedades.
hay que partir de elementos y de acuerdos que, apoyados muchos de ellos en la regulación, sin duda, permitan una alianza potente europea, una vía de liderazgo de la banca basada en el apoyo del data, de las big tech, de la propia tecnología, que es muy potente hoy en día, una competitividad realmente notable frente a la que se puede generar incluso en el conjunto de Europa. En ese sentido, yo vuelvo a insistir que los bancos no deberían limitarse a comprar los fintech, esto también en el informe se evoca, sino a liderar ecosistemas de innovación. Luego volveremos quizá con este tema. El tercer elemento, diría, es también reflejado en el informe, es superar la tentación de la regulación como proteccionismo encubierto. La competencia es global. Es decir, nosotros podríamos crear un ecosistema protegido en Europa donde la propia regulación es parte de ese proteccionismo. Pero la economía necesita ser muy competitiva y si la banca de Estados Unidos o de Kenia es muchísimo más competitiva, al final esos sistemas serán más competitivos que el nuestro y a la fuerza obligarán a largo plazo a adquirir ese nivel de competitividad de sus servicios, entre ellos los servicios financieros. Entonces, creo que este triángulo que mencionamos entre un sandbox, liderar el sandbox o cosas limitadas, lo cual es una oportunidad, pero si se hubiera hecho hace 3 o 4 años para generar las primeras fintechs, o 6 o 10 años, eso hubiera sido una ventaja enorme. Con el retraso que se produce en estos temas, hay que pensar en ser más ambiciosos, en que un sandbox no va a solucionar el problema en términos de tiempo y forma, sino que es el liderazgo del ecosistema el que nos da alguna oportunidad, pese a que nuestros ecosistemas sean mucho más débiles, ya no solo que el de los Estados Unidos y de China, sino incluso en países pequeños como Israel. A partir de ahí, es muy importante que este equilibrio se administre con muchísima sabiduría. Es decir, el desarrollo de los 3 vértices, el desarrollo innovador de las tecnologías, invito a que sea desarrollo disruptor de las tecnologías, el conocimiento de producto y servicio financiero, que ahí es donde está la auténtica ventaja comparativa de los bancos, el conocimiento de sus clientes y el conocimiento y aplicación de la normativa y regulación. Pero en ningún caso adoptando una zona de confort en torno a la regulación como mecanismo encubierto de proteccionismo, como está sucediendo en gran parte de Europa. Y entonces, realmente lo que hay que asumir sin complejos es que es la tecnología. Y es la tecnología el factor de competitividad, es la tecnología el factor de liderazgo. Y por lo tanto, por eso no podemos quedarnos en lenguajes que son sistemas pesados, que no permiten la innovación, que no permiten la escalabilidad, que no permiten hacer o sacar el máximo provecho de la integración de los sistemas, sea la inteligencia artificial, o sea el Internet de las cosas, o sea el aprovechamiento del propio Big Data para la robotización o la explotación y la personalización de los servicios bancarios. Pero es la tecnología y es efectivamente la banca tiene que hacer magia con la experiencia de cliente, como suelen hacer algunas startups, optimizar absolutamente la gestión del riesgo, a minimizar los niveles de riesgo. Recuerdo en realidad algo que sabéis todos los que ocupéis de la banca, y es que lo que hizo grande la banca española en un momento donde se dudaba si la banca podía resistir la competencia de Europa, fue la gestión de riesgos en unas plazas tan complejas como eran las de América Latina, donde la banca norteamericana y la banca canadiense habían fracasado, donde se hizo una gestión de riesgos modélica e hizo que países como Brasil, México, Chile, Argentina, la banca española triunfara y se consolidara un liderazgo que después le sirvió para consolidar el liderazgo europeo. Bien, pues efectivamente la inteligencia artificial, actualmente el data, es decisiva absolutamente para optimizar la gestión de riesgo, simplificar y automatizar las tareas de la eficiencia, comunicar de forma más efectiva y amigable. Es decir, todo lo que estáis viendo ahí se recoge en el informe y se insiste en el informe de forma muy interesante y donde también se mezclan con temas que tienen que ver con las ayudas europeas, como maximizar el ahorro energético o implementar las acciones de responsabilidad social. Y hay en algunas tecnologías específicamente, en el caso de la inteligencia artificial, el partido todavía se juega más. Es decir, el partido es decisivo. Y en ese sentido tenemos la mala suerte que Europa no se ha tomado en serio el tema de la inteligencia artificial.
Es decir, en comparación con Estados Unidos y China, la apuesta europea hoy es pequeña, es segmentada, no hay un gran mercado único digital, es un mercado fragmentado. Hay países que todavía no han aprobado su estrategia. Yo estuve en el grupo de asesor del gobierno de Rajoy en el tema del libro blanco de inteligencia artificial y Big Data con Nuria Oliver y Elena Alfaro y algunos otros expertos en este tema. El libro, que estaba casi terminado, que de alguna forma describía la estrategia del gobierno de inteligencia artificial, no llegó a publicarse por meses, se mezcló la primera moción de censura y no llegó a publicarse. Y una pena, porque en ese momento Macron ya anunciaba sus primeros 2.000 millones de inversión en inteligencia artificial, pero la misma apuesta de un Estado como el francés quedó absolutamente exigua cuando a los 15 días, al mes, el MIT anunció, solo el MIT, una inversión de 1.000 millones destinada a la educación en inteligencia artificial. A partir de ahí tenemos que tomar conciencia de la inteligencia artificial. Es como la electricidad, como decía Andrew Yang, es aquella tecnología de propósito general que va a revolucionar muchos de los procesos de la banca y puede darle la inteligencia artificial está ya en los gigantes, es decir, cuando buscamos en nuestro móvil, en la logística, en la conducción autónoma, en el reconocimiento de imágenes que le da a la identificación del cáncer ya a través de la imagen una ventaja comparativa sobre cualquier oncólogo. Es decir, no es futurible, es un tema que está ya, donde está aplicada en el procesamiento del lenguaje natural, en muchas cosas. Entonces, a partir de ahí creo que este must de elaborar modelos precisos de riesgo, personalizar la experiencia. La inteligencia artificial puede ayudar a personalizar, a individualizar, que cada cliente de sea un mundo y se adapte muchísimos servicios a un cliente de forma individualizada. Pero pasa por detectar y prevenir ciberataques, fraudes, y hay algunos intermediarios que están teniendo un éxito extraordinario en la práctica en el tema de los fraudes y han disminuido sustancialmente los impactos. O, todo un conjunto de elementos que están en el informe que no voy a repetir. Pero este es un gran partido. La banca necesita apostar con muchísima ambición en la inteligencia artificial. Ahí puede recuperar una gran parte del liderazgo, puede ayudar al resto del sistema, del tejido económico, a través de los ecosistemas, a la industria, que sea realmente una industria 4.0, a muchos de los servicios, del resto de los servicios, para digitalizar la economía, para que el país sea un país disruptor, no un país que va a transformarse en función de la disrupción que le crean otras empresas. Ya voy a ir más rápido, porque creo que me habré extendido casi mi tiempo y estoy terminando. Entonces, en definitiva, lo que tenemos planteado es una banca 4.0 versus esta 1.0, porque todavía casi ni estaríamos en la 2.0. El Python versus COBOL, es decir, un lenguaje liviano, escalable, que permite la inteligencia artificial, o un lenguaje, en definitiva, que nos establece unas rigideces extraordinarias, ¿no? Y el reto de que, como decía, ¿no? Los bancos deben liderar el ecosistema digital y sus disrupciones a través no solamente de las tecnologías que ya están jugando un papel en el presente, sino aquellas que incluso lo van a jugar en el futuro, como es el caso de la computación cuántica, ¿no? Ahí, claro que hay que hacer acuerdos con los gigantes tecnológicos, en algún caso, y llegar a decir, queremos tener la banca del futuro, una banca mundial, redefinida, reinventada, en función de los impactos que la tecnología va a tener ahí. Y bueno, en ese sentido, uno de los grandes retos que probablemente deba tener es que la banca tiene que ser fundamental para la propia estrategia europea. Es difícil encontrar una estrategia digital en Europa que ahora intente, a través de los mismos gigantes que tiene China o Estados Unidos, no hay lugar. Entonces, lo que tendría que hacer es encontrar su propio modelo. Los alemanes lo intentan con la industria 4.0 y quizá parte de Europa, en España por supuesto, pues tiene una banca potente a nivel mundial, debería encontrar su banca 4.0. Es decir, en un momento donde la cuenta de resultados no es la mejor, pero sí tiene que haber una estrategia para recuperar la rentabilidad medio, el protagonismo en el mercado europeo y encontrar la banca como motor de digitalización. Hay una cuestión fundamental. Para liderar la digitalización,
La banca tiene que comprender lo que son los ecosistemas digitales. Una de las formas de entrar, y es la forma natural, es precisamente el capital riesgo. Es la forma de entender cómo funcionan, el recorrido que tiene la complejidad de la tecnología de capital riesgo. La banca debe liderar los ecosistemas a través de lo que conoce, que es eso, y es muy importante. En ese sentido, los fondos que se especializan conociendo a fondo los ecosistemas tienen una ventaja enorme para la banca. No es una vertiente más de negocio, es la vertiente con la cual se puede liderar la economía. En ese sentido, insisto que aquellos que estáis en este momento liderando o impulsando este tipo de fondos, la banca debería prestar atención a estos temas porque son vitales. Y nada más, en volver a insistir en que es un gran informe. Ha sido para mí un lujo el participar con autores de primerísima línea, que ellos además están ligados a temas centrales de la banca y son temas además de éxito. Es decir, que en realidad mucha de la propuesta viene del informe. El caso de Bizum es emblemático porque ha servido para dar cobertura en un tema de COVID a uno de los elementos, como son los pagos, a los micropagos a la banca. Ha salvado, digamos, con flexibilidad, ha popularizado a nuestros clientes a poder utilizar una herramienta que ha tenido éxito. Es un gran informe. Mi enhorabuena a los impulsores y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Orfin y a la Universidad de Alcalá por haberme dado la oportunidad de participar en un proyecto tan estimulante. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Ángel Nigorra, director general de Bizum. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros. Para nosotros es un honor, y a vosotros por escucharnos un rato. Creo que el informe, como hacías referencia, me parece que, primero, que es muy oportuno. Yo creo que es terriblemente llega a tiempo. Creo que es muy fundado y creo que sus conclusiones deben ser tenidas en cuenta por todos los que participamos en el sector bancario y en particular como nosotros en pagos. Veo algunas correlaciones o algunos factores en común con Bizum y son los que me gustaría destacar brevemente en un primer bloque de mi intervención. Segundo, ya muy breve, una reflexión sobre la relación de Bizum con la digitalización y tercero, si me da tiempo, una reflexión más general sobre la colaboración con el sector fintech. ¿De acuerdo? A ver si lo puedo hacer todo en 5 o 10 minutos y cumplo. Bueno, yo empezaría diciendo respecto a Bizum, respecto a ese primer bloque, que Bizum es un proyecto de innovación y colaboración de la banca española. Por lo tanto, la conjunción de esos dos elementos, innovación y colaboración, no es tan habitual, no ha sido tan habitual. Y yo sí que creo que, por tanto, es un caso de liderazgo de la banca española y en la medida en que es un proyecto muy coral, que tiene muchos responsables, me vais a permitir decir que creo que es un caso de éxito, porque no me lo estoy atribuyendo yo, sino todos los participantes. Yo creo que acabaremos el año 2020 casi con 14 millones de usuarios, que es, calculamos, más del 70% de los clientes digitales que tiene la banca española. Acabaremos el año esos clientes habrán hecho más de 200 millones de Bizums y más de 10.000 millones de euros intercambiados por Bizum, que fundamentalmente, no en exclusiva, pero fundamentalmente han venido del efectivo, del manejo del efectivo. Por lo tanto, creo que eso da una medida de que efectivamente ese objetivo estaba bien tirado por parte de la banca española. A mi juicio, 3 elementos claves de este factor de éxito y que están perfectamente recogidos en el informe. El primero, para mí, la experiencia de usuario.
hemos dado valor al usuario. El poder hacer un intercambio de forma rápida, cómoda, segura, ha sido considerado útil por los usuarios y ellos mismos, no lo que hemos hecho nosotros ni los bancos, ellos mismos han ido contándose Bizum unos a otros, de tal forma que ahora la expresión hazme un Bizum se ha convertido en algo cotidiano de nuestro lenguaje. Creo que esa viralidad era lo que buscábamos y era muy importante para nosotros. Por dar un dato, el primer millón de usuarios nos costó 15 meses, el último millón de usuarios nos ha costado 5 semanas. Eso da una idea de esa viralidad que los propios usuarios nos han dado. Segundo, no podía ser de otra forma, porque yo creo que está en la base de esta viralidad, es la colaboración. La colaboración entre los bancos ha dado algo que es fundamental en pagos, que es la universalidad. Prácticamente todo el mundo que tiene una cuenta y un teléfono móvil puede ser usuario de Bizum. De hecho, lo es, incluso sin saberlo. Yo creo que eso era la base también de la colaboración, por supuesto, pero hay una cosa que me gusta destacar y es que, aunque era necesaria para conseguir esa universalidad, cualquier cosa nos tiene que permitir también que los bancos compitan entre sí. Sobre esta base común que es imprescindible, los bancos pueden competir en valor añadido, en su propia look and feel de esa experiencia de usuario. Creo que para nosotros es otro pilar fundamental. Y el último, que creo que también está recogido en el informe, es la capacidad de adaptarnos, de evolucionar. Arrancamos hace 4 años con el pago entre particulares, que casi hemos creado demanda, no había prácticamente uso ahí. Ahora llevamos menos de un año permitiendo con Bizum pagar en comercio electrónico. Arrancaremos antes de fin de año, si todo va bien, nuestra primera experiencia de comercio presencial. Es decir, esa línea de crear un medio de pago completo, integral e incluso más allá, un ecosistema de pagos en torno a Bizum. Ese es nuestro objetivo. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer ahí. Bueno, no sé si me he extendido mucho, pero este es el primer bloque que quería, donde he intentado destacar la evolución de Bizum y su relación con muchas de las ideas que están en el informe. Mi segundo bloque hace referencia a Bizum y la digitalización, mucho más breve. Yo creo que Bizum nace efectivamente de la vocación de la banca por digitalizarse. Yo creo que me parece que estaba no sé cómo decirlo, en el ADN fundacional. O sea, el objetivo era, intuíamos que los usuarios nos iban a demandar medios de pago más inmediatos, más seguros, más cómodos, más digitales, e intentamos responder o anticiparnos a esa demanda. Pero creo también que ha sido al revés. Es decir, creo que también Bizum ha contribuido a la digitalización de los clientes de los bancos. Nuestro perfil de clientes es muy amplio, cubre prácticamente todas las edades. Es verdad que no todo por igual, pero es bastante ancho, por decirlo de alguna forma, y también se ha ido rejuveneciendo en estos años, en estos meses. Es decir, que hemos contribuido a incorporar a esos clientes digitales pues los usuarios más jóvenes, ¿no? Creo que por eso ese círculo es un elemento de digitalización de los bancos, pero a la vez ha ayudado a digitalizar a los clientes de los bancos. Creo que era otra línea importante. Acabo con una reflexión, si queréis, muy particular y por tanto discutible sobre el tema de la colaboración con las fintechs. Yo creo que es imprescindible, ¿de acuerdo? Creo que la banca sí que quizás a lo mejor con algo más de retraso de lo que nos hubiera gustado, pero sí que creo que está en ese clima de colaboración con las fintechs. Había en el informe una reflexión sobre si como socios, como competidores. Bueno, yo creo que ahora tenemos que acostumbrarnos a que probablemente podemos ser socios y competidores de otros agentes según el caso, según el momento, según el proyecto. No veo ahí buena predisposición. Yo creo que donde tengo más dudas es con las Big Tech. Yo creo que con las Big Tech tengo más dudas. A veces escucho que el miedo es que las Big Tech se vayan a convertir en bancos. Yo no lo creo, pero es una opinión personal. Yo no lo creo porque
la rentabilidad del sector financiero es ahora muchísimo más baja de la que tienen ellos. Lo que yo creo que las Big Techs ponen su foco es en aquellas cosas del sector financiero que o bien son las más rentables o bien son las que pueden apoyar su negocio core, ¿no? Y por eso, si queremos, es incluso más, no sé cómo decirlo, más preocupante, si me permitís la expresión. Claro que estoy convencido, me parece que lo dice el informe, que los datos de la FinTech, de las Big Tech, serían muy ricos para prestar servicios financieros. Lo que tengo más dudas es de que podamos llegar a colaborar ahí, ojalá, porque yo creo que sí que veo una cierta asimetría ahora mismo en ese aspecto, porque yo creo que los bancos han estado, la regulación del sector financiero está muy orientada, creo que bien orientada a abrirse al open banking, siempre con el consentimiento del cliente, pero hay que recordar que eso no es recíproco, es decir, que ahora mismo esos datos que podrían tener mucho interés desde el punto de vista financiero por parte de las Big Tech no están a disposición del resto de la sociedad y en particular del sector financiero. Por tanto, creo que ahí es otra línea que probablemente tengamos que avanzar en el tiempo. No quería más que compartir estas reflexiones, insisto, sobre todo la última muy particular. Volver a reiterar el agradecimiento, de verdad que ha sido un honor participar en la presentación de un informe y estar en este sitio estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. A continuación tiene la palabra don Daniel Romero Abreu, presidente de Thinking Heads. Bueno, buenas tardes ya casi. Muchas gracias a Vicerrectora de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, Eva Senra, y decano de la Facultad de Económicas, Antonio García Tabuenca. Muchísimas gracias por auspiciarnos aquí. José Carlos Díez, director de la Cátedra de Orfin, el profesor Andrés Pedreño, José Manuel Bonilla. Mil gracias como coautores de este informe por el magnífico trabajo desarrollado, precisamente hablando de los desafíos de la digitalización del sector bancario para la banca española en concreto, y que ya pueden ver en la web de Orfin, ya está disponible para todo el mundo en orfin.es, ya es público y se puede descargar el informe completo. A la AEB y a la CECA, muchísimas gracias también por haber participado en la elaboración de este informe y así como en el webinar que hicimos hace un par de semanas también. Ángel Nigorra, director general de Bizum, a los asistentes que habéis podido estar hoy aquí, muchísimas gracias a los que están conectados online, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ¿no? Y es precisamente en esta época tan convulsa en la que vivimos y en la que el ruido y la crispación dificulta muchas veces tener conversaciones sosegadas, fundamentadas y críticas, que en Thinking Heads nos enorgullecemos particularmente de formar parte, junto a la Universidad de Alcalá, precisamente de este observatorio de la realidad financiera, con el noble objetivo de trabajar con rigor para hacer más comprensible una realidad financiera, en concreto en España. Y al final lo que buscamos también es eso, es ver cómo podemos contribuir con el fact-checking precisamente de esta cátedra, algunas de las millones de noticias que circulan cada día en nuestro alrededor y entre las que se pueden esconder precisamente amenazas a la propia democracia. No hay más que mirar las elecciones que en 2 semanas van a tener lugar en Estados Unidos y al debate populista que se ha instalado en esa campaña precisamente, ¿no? Hasta el punto de que el FBI ha alertado de nuevos intentos de injerencia electoral en la economía más importante y poderosa del mundo, y como algunos de los grandes gigantes tecnológicos, como puede ser Facebook, ha decidido bloquear durante esta campaña cualquier información publicada por hackers, ¿no? Yo creo que es un elemento importante tener en cuenta. Y es precisamente en este contexto en el que vivimos y del que se ha hablado hoy mucho aquí, que es precisamente la digitalización, un soporte, el tecnológico,
sin el que Thinking Heads no habría sido capaz de crecer ni de internacionalizarme al ritmo que lo estamos haciendo, y más en un contexto de pandemia global. Porque ya desde hace más de 17 años, lo que originalmente era una agencia de conferenciantes surgida en una universidad, ha evolucionado hasta convertirse en una primera consultora de posicionamiento de líderes, buscando soluciones que puedan aumentar la influencia de personas, organizaciones e instituciones en base al conocimiento que estas personas son capaces de generar, ¿no? Y yo me recuerda precisamente algunas de las cosas que hoy se han dicho a el Alep, ¿no? Ese lugar en el sótano del comedor, como escribió Borges hace más de 70 años, ¿no? Ese donde están, sin confundirse, leo textualmente, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Hoy el Alep está en nuestro bolsillo. Al final es ese teléfono móvil conectado a la red permanentemente, a ese lugar donde se arremolinan millones de datos, de informaciones y de posibilidades, un pequeño Big Bang tras una pantalla de nuestro iPad que bien usado puede guiarnos a un universo por descubrir. Y sin embargo, un universo donde cabe todo, caben también precisamente esas fake news y esa desinformación, ¿no? Y es en este escenario de pandemia, esta adaptación tecnológica, la que puede ser un salvavidas para muchas empresas. Crítico justamente en este contexto, ¿no? Leía esta semana el barómetro de CEPIME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que concluía que más de la mitad de las pymes españolas creen que su supervivencia está en riesgo. Pero al menos hasta ahora, cientos de miles de empresas han podido sobrevivir en este contexto actual, en este preciso contexto, gracias a esa línea de avales públicos en el que el sector bancario se ha implicado tan directamente para ayudar a distribuir y sin olvidar otros instrumentos como pueden ser las moratorias, etcétera, ¿no? Y yo como emprendedor tengo un defecto sumado a mi parte gaditana, y es que soy un optimista nato y creo que firmemente cada crisis es una oportunidad para acelerar precisamente estos cambios innovadores que ya estaban en marcha, pero que tal vez, como decíamos antes en el informe, se movían un poco más despacio, ¿no? Y pensemos en los dos grandes ejes del futuro: por un lado la revolución de lo digital y por otro lado la revolución de la sostenibilidad. Ambos ya estaban en el debate social en el momento en el que nos encontramos, pero precisamente con la COVID se han convertido en una urgencia social, ¿no? El cambio digital y la sostenibilidad para la supervivencia. Y la banca es precisamente un ejemplo de ello, ¿no? Está resolviendo su gran talón de Aquiles, que era el de la caída de la rentabilidad, ¿no? Eso que los expertos llamáis el ROE, que ha bajado del 5% antes de la pandemia y un 2% en el segundo semestre, profundizando precisamente en sistemas de pago como puede ser Bizum y en adaptar esas entidades al entorno digital de tal manera que prácticamente cualquier operación a día de hoy puede hacerse sin necesidad de desplazarse a una oficina, ¿no? Y precisamente la integración bancaria se traducirá innegablemente en una mayor integración tecnológica. Y en Thinking Heads estamos hoy convencidos que es más necesario que nunca una cátedra como la que hoy nos reúne aquí, que investigue y arroje la luz sobre el comportamiento precisamente de las finanzas en la economía y la sociedad española, que se fomente un debate abierto, multidisciplinar y que analice los hechos con rigor. Nunca tanto como ahora el diálogo ha sido un instrumento tan imprescindible. Y como dice la Alep, y por acabar donde empezaba, la dicha de entender es mayor que la de imaginar o la de sentir. Y aunque en este acto, y con permiso de Borges, que esto ya es cosa mía, se junten las tres, quiero darles a todos las gracias y de nuevo agradecer el tiempo y la asistencia a este evento. Muchas gracias a todos. Señoras, señores, buenos días, buenas tardes. Quiero agradecer en nombre de la Universidad de Alcalá su asistencia a la presentación del informe Desafíos de digitalización para la banca española, realizado por el Observatorio de la Realidad Financiera Orfin, que se integra dentro de la cátedra nacida a principios de este año, fruto de la alianza entre nuestra universidad y la consultora Thinking Heads. Felicitar y agradecer especialmente a los autores y personas que lo han hecho posible,
este informe, así como a los ponentes que nos han acompañado aquí hoy presencialmente y el secretario de Estado que lo ha hecho mediante un vídeo. Al hilo del optimismo del emprendimiento gaditano, me permito recordar una frase del senador John F. Kennedy en el año 1959 que aconsejaba: en una crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. Sus palabras, hoy, a causa de la pandemia COVID-19, cobran especial sentido en todos los ámbitos de la actividad humana y explican las inquietudes y evolución de determinados sectores, como el financiero, que afronta desde hace años el enorme desafío de la transformación digital. Un reto que analiza en profundidad el informe que hoy estamos presentando, el más reciente de los realizados por la Cátedra sobre la Realidad Financiera Thinking Heads UAH. El estudio se centra en esta ocasión en la necesidad de adaptación del sector financiero al nuevo entorno competitivo derivado de la revolución tecnológica, en el que están presentes nuevos actores, abocados, como ya se viene reconociendo en la presentación de este informe, a colaborar entre ellos para sobrevivir en este nuevo contexto, y en el que se ha de implementar metodologías innovadoras, nuevos marcos regulatorios y cambios de cultura y gestión del talento, entre otros, siempre con la vista puesta en generar valor y cubrir las nuevas expectativas de los clientes y de la sociedad, cada vez más implicados con una preocupación permanente por la ética, la transparencia y la sostenibilidad. Es un camino que ya se había venido emprendiendo, pero la cuestión se hace todavía más urgente en un momento clave como el actual, a partir de la pandemia COVID-19, que en unos meses ha impulsado la digitalización de la ciudadanía y de las empresas que ya venía de los años precedentes de convivencia con las nuevas tecnologías. Es un tema apasionante, sin duda, como lo han sido también los asuntos tratados por el Observatorio Orfin, entre los que podemos destacar por su actualidad sus informes y seminarios sobre el Green Deal europeo y los planes europeos de inversión en sostenibilidad y digitalización, y sobre el impacto del COVID en la economía y en el sector financiero. Con su actividad investigadora y abierta a las aportaciones de académicos, profesionales y expertos de distintos ámbitos, la Cátedra sobre la Realidad Financiera Thinking Heads UAH centra su actividad en investigar el comportamiento de las finanzas en la economía y la sociedad para facilitar, en línea con el espíritu humanista de nuestra universidad, luz y análisis al debate público sobre los grandes retos de nuestro tiempo. En este momento nos enfrentamos a los críticos desafíos globales que describe la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, con los que la Universidad de Alcalá muestra un firme compromiso y a los que ahora se añade una nueva amenaza, la pandemia COVID-19, que conlleva una crisis sanitaria, económica y social, pero sobre todo una crisis humana, en la que más que nunca debemos revisar nuestros valores y recordar que los derechos humanos son necesarios para avanzar hacia un desarrollo sostenible y en el que prevalezca la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la justicia y la paz. Nos encontramos inmersos en una sociedad compleja y sujeta a cambios continuos y a una gran incertidumbre. En este contexto resulta imprescindible la labor de las universidades, pues la educación es esencial para luchar contra la ignorancia y la pobreza y transmitir a las nuevas generaciones una formación integral en valores con los que puedan avanzar hacia una vida de dignidad y justicia. Las universidades nos encontramos además a la vanguardia en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de la humanidad, pues sustentamos el desarrollo científico y tecnológico y generamos conocimientos del más alto nivel. Es un compromiso que la Universidad de Alcalá asume desde su creación hace más de 500 años y del que es ejemplo la exhaustiva investigación que presenta hoy la Cátedra sobre Realidad Financiera Thinking Heads UAH. Deseo que el informe les parezca interesante. Muchas gracias.
Bueno, pues sin más ya se clausura el acto, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.